Sí, doctor, se le logra escuchar perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches ya con todos y todas. Primero expresarles mi agradecimiento a los organizadores de este webinar, en especial a los estudiantes de medicina de la Universidad de SOCIENC y también de SOCIMED por esta gentil invitación para compartir un poco sobre el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Salud y en particular el énfasis con investigación en pueblos indígenas u originarios en nuestro país. Para mí, desde que recibí la invitación, me parece muy alentador ver el interés que tienen todos ustedes en investigar y profundizar en temas de salud intercultural y en la realidad de nuestros pueblos indígenas originarios. Esto para nosotros es un aliciente que la academia y en particular los grupos organizados de estudiantes de medicina promuevan este tipo de espacios. Mencionarles que para mí también siempre es un honor poder participar en actividades organizadas por SOCIMED, que es una institución que ha sido y sigue siendo un espacio valioso de formación, de reflexión y compromiso social con las nuevas generaciones de médicos y médicas. En esta oportunidad para hablarles sobre investigación en pueblos indígenas originarios, con énfasis en los aspectos de salud. Antes que nada, mencionarles algo que tal vez ustedes ya conozcan. Somos un país pluricultural, un país que en el último censo del 2017 arrojó que 1 de cada 4 peruanos y peruanas se autoidentifican como procedentes de un pueblo indígena originario. Eso nos lleva a cerca de 6 millones de ciudadanos que se autoidentifican, y es importante que sepan que en el último censo, a diferencia de los anteriores, se incluyeron dos preguntas importantísimas que nos permiten valorar justamente nuestros antecedentes, este legajo cultural que tenemos, ¿no? Y uno de ellos es justamente la autoidentificación. Fíjense, esto permitió que se identificaran también que en nuestro país habitan 55 pueblos indígenas u originarios, de los cuales 51 son amazónicos, están distribuidos entre las diferentes regiones que presentan zonas de Amazonía, como Amazonas, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, como no, Junín también, Huánuco, Pasco, Cusco, que son regiones que presentan Amazonía, Cajamarca también, la zona de San Ignacio. Entonces, en esa lógica, sabemos que hay 51 pueblos amazónicos y hay 4 andinos. Andinos, principalmente quechuas y aymaras, ¿no?, que están predominantemente en la zona sur, pero que también tenemos quechuas en Cajamarca, Sí. por ejemplo, en Lambayeque. Doctor, Disculpe, disculpe, se ha quedado doctor. solo en la primera diapositiva. Ajá. ¿Cómo? Se ha quedado en la carátula de sus diapositivas. No está continuando. Oh. ¿Ahora sí? ¿Sigue en la carátula? Chispas. A ver, ¿cómo hacemos? Porque aquí los estoy pasando y Ya. mueve. Una opción que le puedo facilitar es que deje de presentar y así en pantalla mínima o en presentación mínima siga las diapositivas, ¿no? Porque en presentación pantalla completa no va a seguir las diapositivas. Ajá, así, Ahora sí. ahora sí. Sí cambió. Ok. Bueno, les mencionaba que existen 55 pueblos indígenas originarios. 51 de estos son amazónicos y 4 andinos. Particularmente hablamos de 1 de cada 4 peruanos y peruanas. Otra de las preguntas
que también se formuló en este censo del año 2017 es sobre la lengua materna, si hablan una lengua materna. Y en este caso sabemos que en nuestro país se hablan 48 lenguas originarias. De hecho, 4.390.000 compatriotas respondieron que hablan una lengua originaria. Estamos hablando de 1 cada 6, más o menos, 17% de la población censada. Estos dos datos son sumamente importantes para que podamos discernir entre cuántos somos, a cuánto llega nuestra población indígena originaria, cómo están distribuidos. Sabemos que, por ejemplo, de las lenguas originarias, después del español tenemos el quechua, seguido tenemos el aymara, la xáninca, ahuajún, por ejemplo, xáninca, que es una lengua que se habla en la selva central, ahuajún, que ya es una lengua que se habla más en la selva norte, ¿verdad? En Amazonas, en Loreto, en ciertas zonas de Loreto, Daten del Marañón, por ejemplo. Y en esa lógica es sumamente importante conocer qué lenguas se hablan en nuestras diferentes regiones. Esto también nos permite poder desarrollar, digamos, un mapeo de qué indicadores de mortalidad y morbilidad tenemos en nuestro país en función a la ubicación geográfica o a la autoidentificación y a la lengua materna también. Sin embargo, en nuestro país y como en muchos otros de la región, una de las tareas que se ha ido implementando en los últimos 5 años particularmente es el registro de la variable étnica. Digamos, en los sistemas de información en salud de nuestro país, sea la hoja GIS, sea los registros del WebNoti de notificación, o sea, los diferentes sistemas y reportes que hay, particularmente en el sector salud, cuentan ya con el registro de la variable étnica. Pero ¿qué sucede? No en todos los casos los trabajadores, los funcionarios, registran esta variable étnica o lo hacen haciendo las preguntas adecuadas. Y en esa lógica tenemos mucho sesgo de información. Entonces, cuando nosotros queremos analizar los indicadores de morbilidad, mortalidad, específicamente de pueblos indígenas, y más aún, si quisiéramos investigar, por ejemplo, ahora que hay un brote de fiebre amarilla en la zona norte y en algunas otras regiones, pues sería muy interesante tener indicadores específicos que nos permitan indagar sobre determinados grupos étnicos. Pero eso no es posible, dado que el registro de esta variable étnica no es el más adecuado. Entonces tenemos allí algunas dificultades todavía con la sistematización de la información. Sin embargo, tenemos los censos, tenemos las encuestas nacionales como el ENAO, como el ENDES, que nos permiten identificar algunos patrones, que nos permiten recogen información de determinadas áreas geográficas que han sido determinadas de pronto como zonas o como territorios donde predominantemente habita población indígena originaria, y eso nos permite generar algunos indicadores que nos permitan analizar y poder intervenir en diferentes territorios donde hay la necesidad de una intervención sanitaria. Y así podemos tener algunos datos interesantes de cobertura del seguro integral, de cobertura en grupos etarios, sean varones o mujeres o niños, de población indígena de pronto con alguna discapacidad o con necesidades o carencias de acceso a servicios de salud. Mencionarles que en el Ministerio de Salud existen dos áreas, dos instancias que
tienen esta tarea, no solamente normativa, sino también de investigar un tanto sobre la situación de salud de los pueblos indígenas originarios. Una de ellas es justamente la dirección que tengo el honor de dirigir desde hace ya casi 2 años, que es la Dirección de Pueblos Indígenas Originarios, que forma parte de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y que esta a su vez forma parte del Viceministerio de Salud Pública. Desde esta dirección nosotros tenemos la tarea de poder crear estrategias de prevención, de control, reducción de riesgos y daños a la salud, el diseño de políticas sectoriales, la implementación de planes, programas, proyectos de desarrollo, impulsar algo sumamente importante que se viene desarrollando en los últimos 2 años, y de hecho desde el año 2019, pero con mayor énfasis en los últimos 2 años, que es justamente la adecuación de los servicios de salud con este enfoque intercultural, que nos permita acercar a la población objetivo hacia los servicios de salud. Y esto es algo interesante porque fíjense, llevamos más de 200 años de república y sin embargo no se había dado esta mirada antes de cómo es que como peruanos que se autoidentifican con un grupo o con una población indígena originaria, cómo es que nos sentimos más identificados para poder acceder a un servicio de salud. ¿Cómo queremos que nos atiendan? Y ahí vienen muchas preguntas que de pronto ustedes pueden tener sobre la medicina tradicional, sobre aquello en lo que lamentablemente desde el pregrado no nos forman, ¿verdad? No hay una, no hay una, eh, no está incorporado dentro de nuestra currícula universitaria asignaturas predominantes, por ejemplo, en salud intercultural, que nos permitan conocer un poco más y que cuando nos graduemos, pues sepamos, tengamos mayor conocimiento sobre diferentes aspectos de interculturalidad y salud intercultural que nos permita de pronto dar una atención mucho más asertiva cuando nos vamos al internado, cuando nos vamos al CERUMS. Entonces, allí hay una tarea país muy importante. Pero bien, ¿qué hacemos desde esta dirección? Pues desde esta iniciativa importante que les decía de adecuación de servicios hasta las actividades que desarrollamos la gran mayoría de direcciones nacionales dentro del Ministerio de Salud, como el entrenamiento, capacitación y fortalecimiento de competencias en salud intercultural, temas también como planes. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Hola. Sí se le escucha perfectamente, doctor. Sí se le escucha. Ok. Bueno, el desarrollo de planes específicos, tenemos algunos planes que ya les voy a comentar más adelante. El desarrollo de normativas, la propuesta de políticas públicas que nos permitan atender cada vez mejor a nuestra población objetivo. Y una tarea importante que se alinea a la invitación que ustedes gentilmente me hicieron, que está orientada a la inclusión digital, a la gestión de los datos, en particularmente, y dentro de ello, investigación. Y cuando hablamos de investigación en pueblos indígenas originarios, con énfasis en salud, con este enfoque en salud, hablamos, por ejemplo, de 5 categorías en las que he agrupado convenientemente por la literatura científica que está disponible en diferentes bases de datos y en la cual ustedes van a encontrar investigaciones sobre, por ejemplo, estudios epidemiológicos, en donde se describen los estudios que analizan de pronto la carga de enfermedad en pueblos indígenas, de pronto señalando alta prevalencia de algunas enfermedades infecciosas como dengue, malaria. Ahora mismo que en la región hay un brote y hay una alerta de fiebre amarilla, hay casos en Loreto también de tosferina,
temas que muchas veces están relacionados a coberturas de vacunación, ¿no? Alta prevalencia de desnutrición también que padecen los pueblos indígenas. Y todo esto es una de las líneas que de pronto podría ser de interés y que siempre es una necesidad de investigar. Hablamos muchas veces de la necesidad de definir un problema cuando queremos investigar, pues en pueblos indígenas hay muchos problemas por investigar y una de esas líneas está enfocada en los estudios epidemiológicos, que siempre son muy necesarios en este rubro. Otro rubro es justamente acceso y barreras a servicios de salud. Aquí hay muchas investigaciones, de hecho no son muchas las que se han realizado en nuestro país, si bien hay análisis situacionales como los ASIS que han podido desarrollar algunas entidades dentro del Ministerio de Salud, el CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, a través del Centro de Investigación y Salud Intercultural, el CENSI, que han analizado a través de diferentes investigaciones sobre cómo abordar las dificultades de acceso a servicios de salud, ¿no? Y ahí se incluyen las barreras geográficas, por las dificultades, digamos, de acceso, de cómo llegar a un establecimiento de salud. Hay muchas poblaciones cuyo establecimiento de salud dista de muchos kilómetros y muchas peripecias para poder llegar, desde cruzar el río en un pequepeque, en un transporte fluvial. Tenemos también diferentes barreras, como por ejemplo tenemos las barreras culturales, por la misma cosmovisión que tienen las poblaciones. De pronto, para muchas poblaciones en la Amazonía, el VIH sigue siendo una enfermedad relacionada con la brujería, con temas de esa línea ideológica, y eso muchas veces hace que las personas acudan a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento que es ahora mucho más accesible de lo que era hace 5 o 10 años. Y otra de las barreras y dificultades que también se encuentran en las investigaciones es justamente la barrera lingüística, que es que les acabo de mencionar al inicio. Tenemos 48 lenguas que se hablan en nuestro país, particularmente las lenguas amazónicas, en las que a veces, si uno piensa en las tecnologías y hablamos de la inteligencia artificial y de las diferentes soluciones que podemos desarrollar con ella, lo primero que se nos viene a la cabeza es generar un traductor para lenguas amazónicas y poder de pronto solucionar la barrera lingüística. Pero nos encontramos con otro tipo de barreras, como que las lenguas amazónicas son principalmente habladas y que de pronto para poder generar una plataforma o una solución tecnológica para esto, pues hace falta tener que básicamente tener una cantidad enorme de textos, audios que nos permitan poder generar este traductor acorde a la lengua que queremos, por ejemplo, traducir. Hablemos de Ashánica, Wahun, hablemos de un One Piece, y eso se complica mucho, ¿verdad? En cambio, tenemos lenguas andinas como el quechua, el aymara, donde hay suficiente material, tanto textos como audios, que sí nos permiten poder desarrollar una solución tecnológica que permita atender una especie de traductor ante estas lenguas. Entonces, este rubro también es sumamente importante. Todavía se pueden hacer, y de hecho deberíamos hacer estudios que muchas veces hacemos desde pregrado, como los estudios CAP, de conocimientos, actitudes y prácticas sobre, por ejemplo, el acceso a servicios de salud en diferentes comunidades alejadas. Otro rubro es la salud intercultural, que ya va más allá y que es más integrativa en el sentido de que
incorpora aspectos que nos permiten involucrar todo el proceso de salud-enfermedad con el respeto, con la empatía, al momento de que desarrollamos una atención o desarrollamos el manejo de las diferentes enfermedades y qué tan receptivos y qué tan respetuosos somos con la población objetivo al momento de escuchar también la manera como manejan sus enfermedades, la manera como abordan ante un problema de salud. Entonces, es una línea también bastante grande que se viene impulsando en los últimos años y que de pronto podría ser también de interés de ustedes. En ese sentido, hay investigaciones que promueven justamente esta articulación entre la medicina tradicional indígena y la medicina occidental, que es la que nos enseñan en la universidad, y todos los desafíos para el reconocimiento, por ejemplo, de los saberes ancestrales, ¿no? Y hablamos allí, por ejemplo, de tantos saberes ancestrales que hay en nuestras comunidades, desde el uso de la pasada del cuy, desde el uso de plantas medicinales que habitan en nuestra serranía, en nuestra zona andina o en las zonas amazónicas. Y ese reconocimiento de saberes ancestrales pasa por todo un proceso en una convergencia de decisiones, de actores, en los cuales son necesarios involucrar para poder llevar adelante la salud intercultural, ¿no? Esa articulación entre la medicina tradicional, esa medicina ancestral, con la medicina occidental, que es la que nosotros practicamos. Otra línea importante es justamente la evaluación de las políticas públicas y los programas de salud. Entonces hay estudios que evalúan el impacto de estos programas de salud pública que se han implementado, que son estrategias país, y que muchas veces se implementan, pero que no necesariamente se mide el impacto de ellos en un determinado corte de tiempo. Entonces, en este rubro está justamente esos estudios que evalúan programas, políticas públicas orientadas a mejorar la salud de los pueblos indígenas, destacando la necesidad de fortalecer su implementación. Y un quinto rubro que puedo considerar en esta clasificación son ya los estudios cualitativos y etnográficos que explican, por ejemplo, las investigaciones que recogen, valoran las prácticas de salud tradicional, la cosmovisión indígena en el proceso de salud-enfermedad. De pronto son entrevistas a los sabios, entrevistas a los agentes de medicina tradicional, a las parteras, a los líderes también de las comunidades, que de una u otra forma nos permiten conocer un poco más sobre su cosmovisión, sobre sus saberes ancestrales, sobre su cultura, y sobre todo cómo es su abordaje a los procesos de salud o de enfermedad. Y en esa lógica les comentaré que desde el Ministerio de Salud estamos apostando por fortalecer los procesos de interculturalidad en salud, o sea, de cómo podemos mejorar en los servicios de salud, de cómo consideramos el entorno cultural en los servicios de salud, la diversidad, el respeto respecto a las diferentes interpretaciones relacionadas con la salud y la enfermedad. Y esto es algo importante, que incluya la participación de la comunidad. O sea, no podemos llevar adelante un proceso de interculturalidad en salud si no involucramos a la comunidad, si no son parte de esta adecuación de los servicios, ¿no? Y hablamos de salud intercultural justamente en esa línea, de cómo los servicios de salud que se
brindan a las poblaciones indígenas en su territorio deben escuchar cómo es que las personas de ese territorio quieren atenderse, cómo organizamos ese nivel comunitario, cómo tomamos en cuenta sus métodos de prevención, sus prácticas curativas, sus medicamentos tradicionales, para que nosotros podamos impartir una salud mucho más adecuada a estas poblaciones. Y hablar de salud intercultural pues es un tema bastante amplio, hay un marco internacional que respalda la implementación de servicios de salud intercultural. Como país nosotros hemos suscrito el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que considera como derecho el acceso a servicios de salud intercultural en la población indígena originaria. Así también las Naciones Unidas y nuestra Constitución, nuestra Carta Magna también considera en su estructura desde artículos como el 7 y 9 que asumen este derecho de las poblaciones originarias. Fíjense, para abreviar un poco, nosotros desde el Ministerio estamos impulsando la adecuación de servicios de salud con pertinencia cultural. Hay una directiva administrativa que ya data desde el año 2019. Esta directiva administrativa cuenta con 4 componentes. Estos componentes están relacionados con la gobernanza, desde la gestión para la calidad de la atención, desde aspectos como la señalética, desde aspectos como la incorporación de un agente de medicina tradicional o la participación de un promotor de la salud en la atención de los pacientes. Un segundo componente que incorpora esta revalorización del sistema de salud, incorporando la medicina tradicional, desde el poder tener, por ejemplo, un biohuerto con plantas medicinales que se siembran en la zona y que son utilizados por las poblaciones ancestralmente en una determinada área geográfica, y que el establecimiento de salud también puede promoverlos en conjunto con los agentes comunitarios, con los agentes de medicina tradicional, con las parteras, las comadronas, o como se denomine en la zona. Un tercer componente, que es el componente del recurso humano que promueve la salud intercultural, y en ese sentido desde el Ministerio estamos apostando por fortalecer competencias, capacidades en nuestro personal de salud de los diferentes establecimientos, particularmente aquellos que atienden a población indígena originaria, predominantemente. Y un cuarto elemento que es el más importante, que es la participación ciudadana. Todo eso de adecuación de servicios de salud lo hacemos en conjunto con las autoridades de la comunidad, con los comités distritales de salud, con los APUs en las zonas amazónicas, que son los líderes de las comunidades, ¿sí? Con las autoridades locales, los tenientes gobernadores, con los profesores. Hay líderes también en el sector educativo que se involucran en el proceso también de salud-enfermedad, los agentes comunitarios, los líderes indígenas que forman parte de este proceso de adecuación y de cambio. Y ahí podemos ver algunas imágenes desde la gestión para la calidad. Como ven ustedes en esa imagen, con este componente involucramos a los agentes comunitarios para que puedan ejercer un rol allí de acompañamiento en el proceso de atención. La incorporación de saberes ancestrales, desde el uso de algunas plantas medicinales que se ponen a disposición también en el establecimiento para que las personas que se atienden, si de pronto quieren usar alguna planta medicinal, pues puedan acceder a ella en el proceso de su atención, ¿no? Y algo interesante con este punto es que el CENSI, que es el Centro de Investigación Social e Interculturalidad, investiga
y tiene algunas publicaciones interesantes sobre el uso de plantas medicinales. Entonces, ellos, con esa información que nos brindan, nos permiten garantizar que las plantas medicinales que se promueven en estos establecimientos tienen sustento en la evidencia científica. Y esto permite también que podamos recomendar el uso de esas plantas medicinales en la población que desea utilizarlas, de pronto fortalecer, reforzar el hecho de que prefieran utilizar estas plantas medicinales sobre los medicamentos, siempre y cuando pues existe evidencia científica y nos permita a nosotros hacer estas recomendaciones. El parto vertical, que como saben ustedes, ancestralmente es el parto que realizaban la mayoría de culturas en nuestro país, pues bien, esta implementación del parto vertical se viene dando en diferentes establecimientos, diferentes regiones, particularmente en zona andina y zona amazónica, y son muchas las mujeres que prefieren atenderse o dar a luz con la metodología del parto vertical en comparación con el parto horizontal, que es el que a todos nosotros nos enseñan en la universidad, ¿verdad? Involucramos también a los agentes comunitarios de medicina tradicional, a los enlaces indígenas para la traducción, la interpretación ante alguna brigada, alguna intervención, y ya les comento en un ratito un poco sobre eso. Las capacitaciones que hacemos en los recursos humanos, con énfasis en salud intercultural, pero que también fortalecemos competencias en aspectos del manejo de diferentes enfermedades, desde enfermedades metaxénicas, que son bastante prevalentes en la zona amazónica, o enfermedades zoonóticas como el accidente ofídico, la mordedura de serpiente, ¿no? O las picaduras de arañas, en fin. También tenemos énfasis en primeros auxilios, que son muy necesarios. Hay muchos establecimientos en nuestro país que no cuentan con mayor personal que un personal técnico, y eso nos convoca a fortalecer las competencias de ese personal técnico, de pronto también con los agentes comunitarios de la zona, para poder atender alguna emergencia ante alguna situación, alguna contingencia en las comunidades. Y finalmente el bloque de participación ciudadana que les mencionaba, que para nosotros es fundamental porque nos permite validar esta adecuación de servicios de salud. Entonces, así es como quieren las poblaciones que se atienda, pues hay que validarlo con sus líderes, con sus autoridades, con los mismos representantes de la comunidad, para que este proceso de adecuación sea positivo, sea óptimo, para que la comunidad se involucre más. Y esto nos lleva a este proceso de adecuación que, fíjense, empezó en el 2019 y que ha permitido promover espacios libres de discriminación, con traductores, con porcentaje del personal de salud que atiende en estos establecimientos, que habla una lengua originaria y que permite traducir a un paciente ante una dificultad, que de pronto ese paciente no habla el idioma español, pero tiene un personal de salud que habla la lengua originaria, pues puede servir de intérprete, de traductor, y eso nos va a permitir que ese paciente va a poder acceder a un servicio de salud. El conocimiento del contexto, involucrar a los actores comunitarios y, cómo no, ir incorporando los saberes ancestrales a través de los diferentes actores clave que van a formar parte de la articulación del establecimiento de salud. Estos procesos los estamos fortaleciendo con documentos técnicos que permitan generar estímulos, compromisos, no solamente desde el Ministerio de Salud, sino con los gobiernos regionales. Lo venimos haciendo desde el 2023, el año pasado también, y esto nos ha permitido impulsar de mejor manera este proceso de adecuación de servicios de salud. Fíjense, yo asumí funciones en julio del 2023, encontré apenas 29
establecimientos de salud que habían logrado adecuar sus servicios con pertinencia cultural. A la fecha llevamos ya 218 establecimientos. En el 2023 logramos adecuar y calificar 32. El año pasado avanzamos muchísimo con estos documentos técnicos que han estimulado también la participación del personal, de los gobiernos regionales, y esto se elevó a 157. Y hemos llegado a un total de 218. Este año esperamos duplicar esa cifra. ¿Y cuál es nuestro norte, por ejemplo, en esa lógica? Y ustedes se preguntarán, ¿cuántos establecimientos de salud del primer nivel de atención en nuestro país, digamos que ha avanzado en esta lógica de adecuación de servicios de salud con pertinencia cultural? Pues fíjense que a la fecha ya tenemos 218. Sin embargo, de los 9.200 establecimientos de salud que ya que existen en el primer nivel de atención, tenemos aproximadamente 2.800 que atienden predominantemente a población indígena originaria. Y esa selección o esa identificación de establecimientos lo venimos haciendo en conjunto con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, que se encuentra analizando muchos datos del censo del 2017. Estamos a puertas de un nuevo censo este año, que de seguro nos va a dar más luces, nos va a permitir de pronto ratificar muchos de los procesos que hemos desarrollado. Y esto nos permite también no solamente generar analíticas, generar indicadores de morbilidad o mortalidad, sino también poder generar algunas publicaciones, algunos análisis de situación de salud sobre las condiciones de salud de los pueblos indígenas originarios. Y en esa lógica estamos avanzando, pero como les mencionaba al inicio, uno de los rubros importantes dentro de la necesidad de investigación en la salud de pueblos indígenas es justamente evaluar los programas. Nosotros nos hemos permitido evaluar esta política pública aprobada en el 2019 y hemos podido comparar entre aquellos establecimientos de salud que han logrado adecuar sus servicios y calificar como establecimientos de salud calificados para atención con pertinencia cultural, y los hemos comparado con aquellos que no. Y eso nos ha permitido diferenciar y encontrar que un establecimiento de salud que logra este proceso de adecuación de sus servicios incrementa en un 49% en promedio la cantidad de atendidos en sus instalaciones. Y particularmente esa cantidad de atendidos tiene como mayor grupo poblacional en incremento al binomio madre-niño. Y para nosotros eso es fundamental, porque sabemos que son un grupo bastante vulnerable, y atender que este grupo se identifique mucho más con esta adecuación de servicios de salud, que se acerca al establecimiento, que esa señora llegue a sus controles de gestante o que ese niño llegue a sus controles de crecimiento, a la aplicación de sus vacunas, es sumamente importante y valioso para protegerlos. En esa lógica, esta política pública para nosotros es bastante positiva y seguimos promoviendo y fortaleciendo esta tarea. Dentro de poco sale un paper sobre esa política pública que estamos publicando. Y bueno, desarrollamos una serie de tareas de capacitación, fortalecimiento de competencias. Ya les mencionaba que capacitamos no solamente al personal de salud, sino también a los agentes comunitarios, a las parteras, con las que también realizamos reuniones, con las autoridades locales también, porque hay que informarles, muchas veces en alianza interinstitucional con otras entidades del sector salud, sumamos esfuerzos para fortalecer las competencias del personal de salud. Y tenemos planes específicos, como les mencioné hace un momento, con los cuales
no solamente nuestro rol es normativo desde el Ministerio de Salud, sino con estos planes también realizamos intervenciones. Y ya me gustaría muchísimo si pudiéramos hacer algún cumis en una de estas comunidades, pero es un poco complejo por las distancias. Sin embargo, comentarles que nosotros desde el Ministerio de Salud tenemos brigadas itinerantes, que son las brigadas que llegan a las zonas amazónicas. A estas brigadas les hemos incorporado un actor clave que es un coordinador, de salud intercultural, que conoce la zona geográfica, que habla la lengua originaria y que acompaña al equipo de la brigada básicas que tenemos. Nuestras brigadas están conformadas por un médico, una enfermera, un odontólogo, un obstetra, un técnico de enfermería, un técnico de laboratorio, y se le suma a este equipo un coordinador de salud intercultural, que es un técnico de salud que tiene certificación y conocimientos en salud intercultural, que habla la lengua originaria y que guía a la brigada para la atención de las comunidades. Entonces, es la persona que va a guiar al equipo, que va a hablar con las autoridades locales de cada comunidad que visitamos, que de pronto les da una charla en la lengua originaria, que comparte los mensajes, la necesidad de la vacunación, la importancia de la vacunación, y le habla de una serie de aspectos. Y a todo esto, los equipos de brigadas pues atienden a la población, llevan medicamentos, y esta tarea la desarrollamos en algunas zonas geográficas como la de Loreto, por ejemplo. Hemos incorporado también plataformas tecnológicas para poder seguir a la brigada, para poder ver sus reportes en tiempo real, para ver las atenciones que realizan en diferentes puntos y poder monitorear las comunidades que se van atendiendo, si hay alguna dificultad, si de pronto encuentran en alguna comunidad un incremento inusual de algún tipo de enfermedad o de patología, pues nos lo reportan de inmediato y estamos articulando con el CDC, con el INS o con alguna otra instancia para poder intervenir si se trata de un brote y de esa manera poder actuar mucho más rápido. Y esto nos permite generar datos, nos permite analizar métricas, nos permite mejorar y fortalecer las competencias del equipo ante alguna dificultad que puedan tener. En esta oportunidad los hemos también capacitado. Para este año ya están certificando discapacidad los médicos de nuestras brigadas, y esto también nos permite, por ejemplo, identificar personas que padecen una discapacidad en una comunidad indígena alejadísima, que va a ser muy difícil que esa persona discapacitada llegue a la ciudad para que la evalúen y certifiquen su discapacidad. Pues con las brigadas estamos llegando también a estas zonas. En algunos casos son zonas de frontera donde también se acude con las brigadas de salud. Otro de los planes específicos que tenemos, que este año abarca 14 regiones, allí hemos incorporado la figura de un actor clave, que son los enlaces indígenas, que son personas de la comunidad, son líderes, en general son jóvenes que hablan la lengua originaria y que sirven de enlace, de traductor, de intérprete, para que las brigadas que se conforman en estas 14 regiones puedan tener de aliado a este intérprete para que explique a la población sobre la importancia de un examen o de un control, de un chequeo, de la vacunación y otros aspectos de salud. Y a todos ellos, por ejemplo, el año pasado tuvimos 63 enlaces indígenas, los capacitamos por Zoom porque era imposible reunirlos a todos, dado que son de diferentes regiones y de comunidades lejanas. Los contratamos directamente desde el Ministerio de Salud y monitoreamos su labor a través de la plataforma, del aplicativo. Nos envían sus reportes, nos envían documentado las diferentes acciones que ellos realizan. Muchos de ellos tienen conocimientos básicos de salud y nos permite fortalecer las intervenciones que realizamos. Los hemos entrenado también con el uso de aplicativos móviles, y esto ha sido muy valioso porque apostamos por inclusión digital, por acercar los servicios de salud a las comunidades, y para nosotros ellos forman parte de este equipo valioso que nos permite articular con las comunidades, con las brigadas de salud
ser el puente con la Brigada de Salud y la comunidad y poder acceder a brindar los servicios de salud que trasladamos en estas brigadas. Realizan una serie de actividades y esto nos ha permitido, por ejemplo, cerrar el año con todos los planes específicos que hemos implementado, con más de 1 millón de atenciones. Hemos atendido una buena cantidad de la población originaria. Como ven, utilizando también las tecnologías, dado que hay tecnologías que, si bien no todas las zonas tienen conectividad, pues hay tecnologías que se utilizan offline y que nos permiten georreferenciar, ir guardando datos y para cuando ya hay internet, pues poder compartir toda la información en la nube o en el servidor y de esta manera poder ir monitoreando las diferentes acciones que realizan nuestras brigadas. Y bueno, las diferentes intervenciones no todas son similares, hay algunas que nos toman más tiempo, más esfuerzo, hay que convencer, hay que desarrollar diálogos interculturales con las autoridades, con la comunidad, hay que romper bulos, hay que aclarar, hay que desmitificar muchos aspectos de salud y enfermedad que tienen en las comunidades. La infodemia también abunda por esas zonas y esto hay que tratar de ir aclarando, hay que ir explicándoles en términos sencillos sobre las diferentes enfermedades e intervenciones que se realizan en salud pública para poder finalmente intervenir y llegar a las comunidades con los servicios que brindamos. Y bueno, les decía de los datos que son sumamente importantes. Allí está el enlace de nuestro repositorio, ahí pueden acceder a la información un poco más detallada de lo que les estoy contando. Estamos desarrollando diferentes proyectos de tecnologías aplicados a zonas de poblaciones indígenas y vulnerables. Y dentro de poco estaremos lanzando un curso de salud intercultural. Es un curso MOOC que va a estar accesible para todo el personal de salud, para ustedes también como estudiantes de medicina y para quien desee fortalecer sus competencias en salud intercultural. Y bueno, para nosotros desarrollar una serie de intervenciones a veces no nos da tiempo de poder sistematizar todo lo que hacemos, pero en ese camino estamos. Hay algunos papers que están en proceso de publicación, hay otros que ya han salido, pero estamos en ese proceso, dado que hay que sistematizar, hay que investigar, hay que valorar las cosas que hemos realizado, hay que mejorar siempre lo que hacemos, siempre se puede hacer las cosas mejor. Y en ese sentido, investigar en salud indígena es clave para mejorar los servicios y los procesos de atención. Es necesario incorporar perspectivas indígenas en los estudios, que es algo de lo que se carece mucho en las publicaciones. La colaboración es sumamente esencial para una salud intercultural efectiva. Así que tenemos muchos desafíos. Faltan, como les mencionaba, estudios actualizados en algunos casos, los datos. Esperamos que este nuevo censo nos arroje información tal vez mucho más certera. Se ha mejorado, se ha fortalecido las preguntas que se van a hacer en el censo de este año y de nuestra parte, pues les recomendamos que puedan animarse en investigar sobre estos temas. La región Junín es una región también bastante rica en diferentes culturas, hay muchos grupos, hay diferentes zonas. En la región Junín hay zona amazónica, zona andina, que yo creo que debe ser un aliciente para ustedes para investigar sobre diferentes tópicos. Bueno, si tuvieran algunas preguntas, inquietudes, qué pena que no funcionaba tan bien en la PC el Teams, pero bueno, estoy aquí con el teléfono también conectado, así que los escucho. Buenas noches, doctor. Una vez más agradecerle. La verdad, me ha gustado su parte de ponencia y creo que no soy el único que comparte esa opinión. Más que nada en la parte final,
que es la parte práctica, ¿no? Ir a lo vivencial, ir a conocer a las comunidades, obviamente, y también hacer énfasis, ¿no? Que nosotros debemos ser o adaptarnos al medio o al entorno donde vamos a realizar quizás no tanto el serum, quizás así como algo, ¿cómo le podría decir? En el aspecto de nosotros adecuarnos a los pacientes, ¿no? No imponer quizás nosotros tanto o no cerrarnos a que nosotros conocemos tanto en investigación y todo, sino también respetar su cultura de ellos, ¿no? Tratar de respetar las técnicas que tienen ellos dentro de su cultura, sea con tratamiento de plantas, sean en asistencia. Inclusive hay otros que también tienen mayor conocimiento como es en la parte asistencial, ¿no? De los embarazos y ver el desarrollo inclusive de ellos. Eh, Bien, chicos, por parte de los participantes, si hubiese una pregunta, quizás está habilitado el micrófono o pueden plasmarlo en la bandeja y lo leeré para que el doctor nos pueda responder. Sí, Odiseo, te escuchamos. Está habilitado el micrófono. Claro, doctor, más bien agradecerle por la ponencia, la verdad un tema muy interesante y a la vez importante. Quería consultarle, si por ejemplo quisiera evaluar qué plantas medicinales usan en una comunidad para tratar, digamos, enfermedades respiratorias, ¿tendría que usar necesariamente un instrumento validado o cómo sería la manera en que puede evaluar, valorar esto? Gracias. Sí, eh, no necesariamente, pero siempre es mejor utilizar algún instrumento validado. De hecho, si a algunos de ustedes les interesa investigar sobre alguna planta medicinal, puedo hacer el enlace con el CENSI, que es el Centro de Investigación Social e Intercultural del Instituto Nacional de Salud. Allí la directora del CENSI, la doctora Marta Villar, es una persona muy abierta a investigar temas de medicina tradicional. De hecho, es el rol de este centro de investigación. Y ellos vienen investigando sobre diferentes plantas medicinales. De hecho, creo que tengo el enlace por allí, les puedo compartir sobre las investigaciones que ha hecho el CENSI en plantas medicinales para que de pronto las puedan revisar. A veces ya hay plantas que han sido estudiadas y analizadas y de pronto les pueda servir de insumo. De igual manera, con la doctora Villar, que investiga plantas medicinales, podrían también tener algún espacio, de pronto también un webinar como este, y les puede hablar un poco más en detalle sobre aquellas plantas medicinales que ya han sido estudiadas e investigadas. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Eh, bueno, miren, ahora tenemos un plan, que es un plan que abarca 14 regiones, eh, con las cuales la mayor parte del presupuesto, de hecho casi el 90%, lo hemos transferido a las regiones, a estas regiones, a través de diferentes unidades ejecutoras. eh, y las unidades ejecutoras tienen los recursos para, por ejemplo, conformar su brigada, tener el combustible, tener los alimentación, viáticos. Se me ocurre que en alguna oportunidad tal vez podríamos articular, por ejemplo, no sé si sigue la SOCIMEP desarrollando los CUMIS o las actividades de atención integral, que de pronto podríamos organizar alguna de estas actividades con alguna de las unidades ejecutoras que forman parte del plan que desarrollamos a nivel nacional, ya que en estas intervenciones pues se acude con personal de salud, con equipos, medicamento, y pues son salidas de visitas a las comunidades en las que de pronto caería muy bien que algún equipo de estudiantes
o algún grupo de estudiantes debidamente organizado pueda participar. Si es de interés de ustedes, encantado de hacer el conecte o de tal vez acompañarlos si se da la oportunidad. Yo, por mi labor, estoy constantemente viajando a diferentes regiones para acompañar estos procesos, no solamente de las brigadas, sino también de adecuación de servicios de salud. Así que súper encantado de poder incorporarlos en función a su interés en alguna de las actividades que desarrollemos. Bien, doctor. La participante Giselle Araujo tiene una pregunta para vos. ¿Tienes habilitado el micrófono, Giselle? Ya, muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Es un placer tenerlo nuevamente en esta actividad. Realmente es un honor tanto para mi sociedad y también para los chicos que estamos muy interesados en estos temas de investigación. Eh, agradezco también la favorable respuesta que tuvo cuando le contacté. Tenía una pregunta. Por ejemplo, cuando se desea abordar este tipo de población, que a veces exista poca información de quizás la cantidad de población y usualmente para las investigaciones sí se requiere tener al menos una noción de la data de la población para poder calcular el muestreo. Y mi duda era, ¿de dónde se puede obtener esta información quizás un poco más Claro, confiable o más certera? claro, a ver, tenemos dos fuentes de información cuando queremos indagar sobre las poblaciones eh, indígenas originarias. La principal fuente es la base de datos de pueblos indígenas, que lo tiene el Ministerio de Cultura. De hecho, es de acceso libre, les puedo compartir el enlace. Eh, y nosotros también desde el Ministerio de Salud tenemos información sobre, digamos, la población objetivo de cada establecimiento. Tal vez nosotros estamos más orientados a el establecimiento, los palotes, pues atiende a tanta población. Y esa población es de tal región, de tal zona y demás. Pero si queremos información a nivel de comunidad, de cuántos hay en una comunidad, un centro poblado, un distrito y demás, pues eso sí lo tenemos a nivel de la base de datos del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura es el ente rector en lo que es pueblos indígenas. Así como nosotros, como Ministerio de Salud, somos el ente rector en temas de salud, pues el Ministerio de Cultura es el ente rector de pueblos indígenas y ellos son los que administran la base de datos de pueblos indígenas. Pero es de acceso libre, así que pueden acceder a esa información y pueden, en función a ello, establecer su intervención. Muchas gracias, doctor. Doctor, disculpe, usted había comentado que podemos ver la información de cantidad demográfica o población de las comunidades en la página del Ministerio de Cultura. ¿Nos Sí, podría guiar más o menos por dónde podemos verlo? Hemos claro. estado buscando, hemos encontrado solo el censo 2017. Es que es el último censo que tenemos. No tenemos otra información. Ahí les comparto, le estoy compartiendo a Giselle el enlace de la base de datos de pueblos indígenas. Ahí le acabo de compartir. Hay un mapa interactivo, hay información, indicadores, de lenguas también. Todo eso es en función del censo del 2017. Y bueno, eso se actualiza, ¿qué les diré? A la muerte de un obispo. No lo actualizan mucho, pero es la información a la que accedemos, es la información que tenemos, que es la del Ministerio de Cultura. Ahí le compartí a Giselle el enlace. Este año es el nuevo censo, así que esperaríamos tener una muy buena calidad de datos este año. Las preguntas del nuevo censo, en algunos se han reformulado, en otros se han fortalecido, se han incrementado algunas otras.
Así que esperamos mucha información de pueblos indígenas para este nuevo censo 2025. Gracias, Bueno, doctor. Ya nos chicos, compartió. sí, bueno, antes de concluir, bueno, quisiera agradecerles nuevamente a SOCIEN, a SOCIMEP, por esta valiosa oportunidad de diálogo, reflexión. Para mí es un honor siempre poder compartir parte de lo que hacemos desde el espacio en donde nos encontremos, en favor de los pueblos indígenas originarios en esta oportunidad, y sobre todo encontrar en ustedes futuros médicos, médicas, con ese genuino interés por conocer, investigar. Me gustaría de pronto en otra oportunidad tal vez tener una otra reunión, un diálogo, tal vez un intercambio de algunas ideas de investigación en la que de pronto podamos hacer sinergia desde el espacio de donde estamos. Estoy segurísimo que su compromiso y la mirada sensible que tienen ustedes hacia la diversidad cultural pueden marcar una diferencia en la salud de nuestro país. Así que mucho ánimo. Me da gusto volver a participar de un evento de SOCIMEP. Espero tal vez estar este año en el CCN y cualquier cosa estoy a su disposición. Muchas gracias y un abrazo a todos. Nos estamos comunicando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, participantes. Pasaremos a nuestra sección del post-test. En esta ocasión no tendremos palabra clave, así que estará libre. Pueden realizarlo de la siguiente forma, escaneando el QR presente, el cual les va a dirigir a nuestro post-test. Y dentro de un momento también lo compartiré dentro de la bandeja de mensajes. Bien, ya se encuentra habilitado el link del post-test. Participantes, por favor, nos brindan 3 minutos. Ahorita habilitamos la opción del post-test. Sería todo. Bien, ya se encuentra habilitado el post-test. Por favor, de rellenarlo.